Hola a todos, espero que estén muy bien, solo quería decir que esta historia no es mía, todos los créditos a sus respectivos creadores, yo solo me encargo de traducirlas, gracias. Capítulo 4. Ministerio de Magia. Peter se mostró cauteloso mientras se movía por los pasillos vacíos en su forma animaga de rata y sintió como si lo mismo que había sucedido en Hogwarts también hubiera sucedido aquí. Vio mucha sangre e indicios de que se habían producido combates. La pregunta era ¿quién había atacado? ¿Quién podría haber sido tan audaz para asumir el ministerio tan rápido? Tenía un sentimiento de hundimiento en sus entrañas de que las cosas estaban a punto de ir cuesta abajo para él y los mortífagos. Se detuvo cuando sintió que poderosas protecciones caían a su alrededor. Bueno, Peter, qué amable de tu parte unirte a nosotros, dijo una voz que nunca creyó que volvería a escuchar detrás de él. Peter giró y rápidamente se vio forzado a regresar a su forma humana cuando James Potter apareció detrás de él. Miró con incredulidad la vista que tenía delante y luego trató de encontrar una salida. No puedes escapar de Peter. Tu trasero nos pertenece ahora, escupió James mientras miraba la segunda razón de su muerte y la de Lily. Creo que a Lily le encantaría verte al igual que a Sirius, agregó. Misericordia, se las arregló para tartamudear Peter antes de que lo golpearan en la cara y lo enviaran volando hacia las protecciones. Su cuerpo se sintió electrizado mientras el dolor fluía arriba y abajo antes de desmayarse. James agitó las manos y dejó caer las protecciones antes de levitar el cuerpo inconsciente de Peter de regreso a los demás. Al entrar en la habitación, notó que Lily había hecho un maldito desastre con Dumbledore. Parecía como si ambos brazos estuvieran rotos en múltiples lugares, lo mismo era obviamente cierto para sus piernas y dedos de manos y pies. Su estómago estaba cortado por todas partes y sangraba profusamente. Se le oía gemir y gemir. James sonrió y tuvo que admitir que su esposa se había vuelto creativa. Tenemos un invitado, anunció, atrayendo la atención de todos excepto de Harry, que permaneció dormido, así como de Fleur y Tonks, que continuaron hablando y discutiendo dentro de su encanto silenciador. Los ojos de Lily se abrieron cuando notó a quien había capturado su esposo y una ira ardiente se reavivó en ella mientras miraba al traidor. Escutiendo a Dumbledore, lo dejó en agonía y se movió para confrontar a Pettigrew al igual que Sirius, quien apenas podía creer que la rata había sido capturada por fin. ¿Cómo te las arreglaste para atraparlo? Kingsley preguntó mientras miraba a la rata como un hombre. Obviamente fue enviado aquí para espiar al ministerio y averiguar qué estaba pasando desde que Godric usó a Malfoy como un títere para liquidarlo, concluyó Merlin. Suena bien, gruñó Lily. Despiértalo, parece que tenemos una cosa más con la que lidiar antes de que acabemos con el viejo, agregó. Tranquila Lily, primero lo interrogamos y luego podemos matarlo, interrumpió Sirius. Él puede decirnos qué tipo de defensas tendrán los viejos labios de serpiente para protegerlo, señaló mientras Lily le lanzaba una mirada que hizo que la sangre se siente como hielo y un escalofrío le recorre la columna. Tiene razón, mamá, Harry los interrumpió después de haber sido despertado de su sueño por el aumento de las emociones de Lily. Necesitamos esa información, afirmó a lo que Lily asintió de mala gana. Muy bien Harry, estuvo de acuerdo Lily con un chasquido de sus dedos, inmovilizó a Peter contra la pared al lado del Dumbledore golpeado, roto y ensangrentado que apenas podía mover la cabeza para ver lo que estaba pasando. Dentro de la burbuja silenciadora, Tonks miró fijamente a Fleur después de que ella le explicara cómo funcionaba el vínculo y por qué se había unido a Harry en primer lugar. Tenía que admitir que entendía las razones de Fleur para hacerlo, pero aún no estaba segura de la posibilidad de compartir a Harry con ella. No había nada que pudiera hacer para interferir o romper el vínculo entre Harry y Fleur, hacerlo los mataría a ambos y eso no era algo que ella quisiera hacer. Sé que esto es mucho para manejar en este momento, Tonks, dijo Fleur. Sé que no esperabas que esto sucediera y yo tampoco, pero sin Harry todavía sería una esclava de Bill Weasley, le recordó. Es diferente a cualquier otro hombre que conozco y creo que no habrá otro como él. Vale mi amor y mi lealtad y lo ayudaré de cualquier manera posible y como tengo 2 deudas de por vida con él, esta es la mejor manera. Puedo pensar en pagarle, explicó. Le daré el amor y la confianza que sé que anhela mientras me necesite. Si decides compartirlo es algo que puedes hacer, entonces estoy segura de que seremos amigos, finalizó. Tonks no pudo hacer nada más que mirarla. Fleur dejó caer la burbuja silenciadora y se reunió con los demás. Cuando notó la figura de Pettigrew colgada junto a Dumbledore, se sacudió sus problemas personales y se unió a ellos también, ignorando la mirada inquisitiva que Harry le envió por ahora.
Solucionaría su posición con Harry más tarde, una vez que todo esto hubiera terminado. Necesitaba sentarse y hablar sinceramente con Harry. Mansión del Acertijo. Voldemort observó en silencio cómo Greyback finalmente llegaba con su manada de hombres lobo, solo para que Bellatrix le dijera de inmediato a dónde ir y qué hacer. Un gruñido de ira de Greyback por su tono le dio un crucio rápido y bastante doloroso a cambio. Escuchó mientras Bellatrix decía con tanto orgullo que ella era la guardaespaldas de los señores oscuros y que estaría a cargo de preparar sus fuerzas para la batalla. El hombre lobo sediento de sangre gruñó, pero aceptó las órdenes después de mirar en su dirección y notar la mirada que le devolvió. Ahora con los hombres lobo aquí, toda su fuerza estaba lista para la batalla. Todos los mortífagos marcados habían sido llamados para ayudar a defender su base. Todas las criaturas que le servían estaban aquí, desde los gigantes hasta los dementores, y eso incluía a los pocos clanes restantes de vampiros y algunos goblins rebeldes que sentían que el dinero era más importante que el honor. Era la primera vez desde su regreso a su cuerpo que convocaba a todos los sirvientes que tenía, pero si se enfrentaba a un nigromante, necesitaría toda la ayuda que pudiera obtener. Dándose la vuelta, se dirigió a su habitación para prepararse también para la batalla. Su armadura estaba allí, estaba hecha con la piel de un basilisco asesinado contra el que había luchado en su primer año como Señor Oscuro. Si bien no había sido tan grande ni tan antiguo como el que custodiaba la Cámara de los Secretos, al menos era lo suficientemente antiguo como para protegerlo de casi todas las maldiciones que había. Mi señor, estamos listos para cualquier ataque, dijo Bellatrix con confianza mientras se movía a su lado, ya estaba usando una armadura hecha de piel de dragón. Excelente, respondió Voldemort con una sonrisa. Si no somos atacados dentro de 2 horas, lanzaremos un ataque contra el ministerio, le dijo, mientras entraba en su habitación. Asegúrate de que nadie descuide a Bellatrix e infórmales de lo que planeo, ordenó. Sí, mi señor, asintió Bellatrix al instante con una reverencia y se fue a cumplir sus órdenes. Voldemort la vio salir corriendo para cumplir sus órdenes, lo que lo hizo sonreír, amaba estar al mando de tanta gente. Las vidas de tantas personas estaban bajo su mando, tal como debería ser. Conduciría a sus fuerzas a la victoria final. Dudaba que vendría algún ataque, ni siquiera este llamado nigromante era lo suficientemente tonto como para atacar su asiento de poder. Ministerio de Magia. Dumbledore observó cómo Lily y Alice se pusieron a trabajar con Pettigrew, quien después de despertarse había comenzado a balbucear y suplicar misericordia. Todo lo que consiguió fue un puñetazo en la cara de Sirius, rompiéndole la nariz con un crujido sonoro bastante doloroso. La sangre corría por su rostro de la herida y se estremeció al recordar su propio estado. Su cuerpo se hizo añicos después de que Lily terminó con él, ya no podía sentir sus brazos o piernas. Su pecho se agitaba con cada respiración que tomaba. Estaba seguro de que la única razón por la que seguía con vida se debía al poder de Harry. Estaba aliviado de que Peter hubiera sido capturado y los hubiera desviado de él por un tiempo. Hizo una mueca cuando James se giró y lo miró y supo que de alguna manera el fantasma había sentido sus pensamientos. Peter gritó al sentir como si la piel de su pecho fuera arrancada poco a poco. Los ojos llenos de ira de Lily Potter y Alice Longbottom lo hicieron temblar tanto que tuvieron que golpearlo con una maldición corporal que lo mantuvo quieto. Otra punzada de dolor recorrió su pecho cuando Lily hizo que aparecieran 3 grandes cortes en su pecho. Alice luego le dio una sonrisa loca y convocó una olla de sal a su mano. Gritó por piedad, pero Alice lo ignoró y frotó la sal en las heridas abiertas. Aulló en agonía cuando el dolor de las heridas se intensificó 10 veces y deseaba más que nada estar en otro lugar. Entonces, Peter, ¿qué nos espera en la base de Riddles? Sirius exigió saber mientras Lily y Alice retrocedían del desastre sangriento que habían hecho en el pecho de Pettigrew. Todo esto es culpa tuya por no cumplir con tu deber, no solo como miembro de la orden sino también como amigo. Habríamos muerto en lugar de volvernos contra aquellos con los que estábamos aliados. Pero tú. Aquí Sirius hizo una pausa, te volviste contra todos nosotros para salvar tu miserable vida. Traicionaste todo lo que habíamos hecho juntos hasta ese momento y ahora estás pagando el precio al igual que Remus pagó el precio de su propia traición, le dijo a su ex amigo que dejó de lloriquear por un minuto. ¿Qué? ¿Qué quieres decir? Peter logró preguntar mientras miraba los ojos acusadores de Sirius Black. Remus está muerto, Peter. Nos traicionó al mantener en secreto que eras un espía. Sabía de ti, pero por orden del anciano lo mantuvo en secreto para que pudieras traicionarnos y ayudar a deshacerte de mí, de Lily y de James. Sirio explicó.
Remus murió dolorosamente a manos de Lily James por sus acciones y ahora es tu turno. Te mereces esto y lo sabes en el fondo, así que tómalo con calma y dinos lo que queremos saber, ordenó. Preferiría que no lo hicieras, Peter, al menos no todavía, interrumpió Lily, arrancando las uñas sobre los 3 cortes profundos en su pecho haciéndolo gritar de nuevo. Llamó a todo, dijo Peter cedido y quería que esto terminara. Gigantes, dementores, hombres lobo, duendes rebeldes, mortífagos y vampiros, les dijo. Escuché la orden antes de irme para venir aquí, agregó. Eso es mucho, dijo Emmeline sorprendida. Si atacara ahora, podría abrumar al ministerio en segundos, especialmente ahora que está destrozado, continuó. Solo destripamos a los miembros débiles y corruptos, Emmeline, le recordó Harry. Aún así, Kingsley, por favor, ve y habla con Madame Bones y pregúntale si una fuerza de Aurores se unirá a nosotros para el ataque a la base de Voldemort, agregó después de pensar durante unos minutos. Sugeriría que ella también use cualquier fuerza que pueda para defender el ministerio, afirmó. Entendido, Harry, dijo Kingsley y luego se alejó para cumplir con la solicitud. ¿Podemos realmente superar ese tipo de número? Inquirió Tonks. Quiero decir que sé que los espíritus son poderosos, pero solo tan poderosos como tú, Harry. Si caes, estaremos en serios problemas, señaló. Hablas sabias palabras, Tonks, estuvo de acuerdo James. Pero mi hijo no se quedará atrás. Debe lidiar con Voldemort cara a cara, le dijo, colocando su mano sobre el hombro de Harry. Puede que estemos superados en número, pero olvidas una cosa, Harry puede invocar más que solo espíritus, le dijo. ¿Qué más hay ahí? Preguntó Fleur moviéndose al lado de Harry mirándolo a los ojos. Puede invocar legiones de zombies, esqueletos y, como se ha señalado, puede controlar a los dementores, respondió Merlin con una sonrisa sombría. Vamos a una mansión con un cementerio y, por lo tanto, habrá muchos cuerpos para criar y los que matemos pueden criarse como zombies, continuó. La única razón por la que no he sugerido que haga eso aquí o en Hogwarts es que son más difíciles de controlar. Los zombies matarán a cualquier persona con la que entren en contacto y transmitirán su condición a aquellos a los que maten, convirtiéndolos también en zombies, dijo. Explicado. Es por eso que Harry tuvo que cortarle la cabeza a Fudge y a Umbridge al final. Esto los mató para siempre y evitó que se levantaran de nuevo, Godric recogió la explicación. Peter, que había estado escuchando, se estremeció al visualizar la batalla que se avecinaba y, en cierto modo, se alegró de no estar allí para ella. Los brazos de Lily se dispararon y dejó escapar un grito agonizante cuando sintió que se le rompía la columna. Respiró hondo mientras su visión se nublaba y comenzó a sentirse mareado, claramente ella aún no había terminado con él. ¿Algo más que necesitemos saber, Peter? Inquirió Harry, mientras miraba a la rata animaga jadeante. El señor oscuro es inmortal, respondió Peter. Ha creado horrocruxes, incluso si lo matas, Harry, puede regresar, continuó. Ya sabemos de esas ratas, respondió Salazar. Una tontería, mientras permiten que el señor oscuro vuelva a la vida después de ser asesinado, también debilitan su poder y también dañan su mente, les informó a todos. Estoy seguro de que has notado, rata, que desde el regreso de Voldemort a tus manos, el señor oscuro es más errático y más propenso a cometer errores. Inquirió. De hecho, Peter había notado el declive del señor oscuro por lo que recordaba de él durante la Primera Guerra. También era mucho más agresivo y estaba dispuesto a torturar y matar a sus propios seguidores por simples errores. Los horrocruxes han destruido toda la grandeza que podía reclamar, se ha asegurado su propia destrucción al usarlos, continuó Salazar. Como el nigromante, Harry también puede cortar los vínculos que Voldemort tiene con los horrocruxes, haciéndolos inútiles, terminó con una sonrisa. Dumbledore dejó escapar un suspiro de sorpresa al escuchar esta explicación. Había estado buscando una manera de destruir los horrocruxes desde que le dieron el diario maldito durante la crisis de la Cámara de los Secretos. Le tomó un año darse cuenta de lo que era, luego comenzó un intenso estudio para tratar de averiguar cómo Voldemort los había creado y cuántos eran. Pero sobre todo había buscado una manera de destruirlos. Había fallado miserablemente y esperaba poner a Harry a trabajar en el tema el próximo año. Esto, por supuesto, llamó la atención de Ariana, quien chasqueó los dedos y Dumbledore dejó escapar otro grito de dolor cuando sintió que se rompían algunas costillas más. Era como si alguien lo hubiera golpeado con una maldición a quemarropa. Gimió cuando la sangre comenzó a correr por su boca mientras el daño que su cuerpo estaba sufriendo continuaba. Quería suplicar clemencia, pero dudaba que sirviera de algo. ¿Estás seguro de que todo eso es Peter?
Preguntó Sirius apoyándose contra la pared al lado de Peter. Sí, lo juro, respondió Peter. Por favor, Sirius, por los viejos tiempos, mátame rápido, suplicó. Sirius miró a James y Lily y notó que los dos se volvían hacia Harry y comenzaban una conversación silenciosa. ¿Merecía Peter alguna misericordia por sus crímenes? Los había traicionado no una, sino dos veces al traer a Voldemort de regreso a este mundo en primer lugar. Cada muerte desde ese evento podía atribuirse a Peter, aún recordaba los viejos tiempos cuando Peter había sido un amigo, pero luego no había mostrado ninguna piedad a Remus por su propia traición una vez que se enteró. Muy bien Peter, te concederé una muerte rápida, pero no haré que sea indolora. Harry finalmente habló con una expresión oscura y sombría que coincidía exactamente con la mirada en los ojos de Lily. Dumbledore vio cómo Lily se movía hacia adelante y juntaba sus manos. Peter instantáneamente se transformó en su forma de rata. James agitó las manos por el suelo y apareció un gran tanque de vidrio, luego Harry gritó el hechizo Serpensortia y aparecieron varias serpientes grandes. Lily luego dejó caer a Peter en el tanque mientras James curaba la espalda rota de la rata. Esto le permitió correr tratando desesperadamente de evadir a las serpientes mientras intentaban comérselo. Finalmente una boa constrictor logró agarrarlo y rápidamente lo envolvió con tanta fuerza que rápidamente le rompió la espalda nuevamente. Peter en forma de rata chilló con todas sus fuerzas, pero nadie lo ayudó. La boa constrictor lo soltó y una cobra se abalanzó y hundió sus colmillos en Peter, extrayendo sangre e inyectando su veneno al mismo tiempo. Peter sabía que su hora se acercaba a medida que el veneno se abría paso en su sistema y la oscuridad se cerraba sobre él. Obtuvo una última mirada de sus antiguos amigos y aceptó que se lo merecía. Una pitón finalmente avanzó y agrandando su boca se tragó a Peter por completo. En este punto Peter estaba a segundos de morir y sucumbió rápidamente al veneno de la cobra mientras desaparecía dentro de la pitón. Dumbledore observó con repugnancia horrorizada cuando vio lo que Harry consideraba una muerte rápida. Ya había visto muchas formas expresivas que Harry había mostrado al matar a aquellos que consideraba que le habían hecho daño o que eran corruptos, pero esto era demasiado. Sintió que Harry estaba arrastrando las cosas para hacerlos sufrir más. Eres un monstruo y necesitas ser destruido, logró decir a pesar de que atrajo todas sus atenciones hacia él. Peter no merecía tal muerte sin importar lo que hiciera. No tienes concepto de misericordia, continuó, ignorando lo mejor que pudo las miradas de muerte de los fantasmas. ¿Cuándo terminará, Harry?, preguntó. Di lo que quieras, viejo, respondió Harry. Pero se debe dar ejemplo para que la próxima vez que un señor oscuro se levante o un hombre malvado intente violar o saquear, sepa lo que le espera. Él sabrá qué justicia se traerá contra él, afirmó. Dije que tendría una muerte rápida y así fue. También dije que no lo haría sin dolor y eso fue lo que hice, continuó, moviéndose hasta que estuvo cara a cara con Dumbledore. Cuando todo esto termine, pasaré mi tiempo ayudando a reconstruir nuestro mundo a partir del desastre que tú, Voldemort y Fudge ayudaron a crear, le dijo. Tendré una familia con Fleury, con suerte, también con Nim. Veré a nuestra especie resurgir de las cenizas de esta guerra y renovarse, finalizó. Tonks frunció el ceño al principio cuando Harry habló de tener una familia con Fleur solo para sonreír mientras continuaba y decía que esperaba tener lo mismo con ella también. Supuso que él no quería presionarla y sabía que aún no estaba decidida a compartirlo con Fleur. Mirando a la vela francesa notó que estaba sonriendo, claramente esperaba lo mismo. Fleur aprovechó ese momento para girarse y mirarla y pudo ver que estaba tratando de leerla y ver qué haría. De alguna manera, dudo que alguna vez dejes de matar a Harry. ¿Me harás ver a mí, a Voldemort y a Fudge como aficionados?, respondió Dumbledore. Una vez que le das un gusto a acciones tan sangrientas, nunca te detendrás, afirmó. Incorrecto en todos los aspectos, respondió Harry, antes de levantar su varita y cortar profundamente la garganta del anciano lo suficiente como para hacerlo sangrar y sentir lo cerca que estaba de la muerte. Mansión del Acertijo. Voldemort, ahora completamente armado y listo para la batalla, se sentó leyendo uno de sus libros favoritos. Detallaba el surgimiento de un gran señor oscuro hace unos 500 años que había forjado un imperio en Europa. Casi había conquistado todos los reinos mágicos que había, sin embargo, no fue así y murió en combate con un mago de la luz de cierto poder y su ejército se dispersó. Si bien no le gustó el final de la historia, disfrutó la idea de crear un imperio para sí mismo. Una vez que Gran Bretaña estuviera bajo su control, tomaría su ejército y se trasladaría a Francia, Alemania y España y desde allí al resto del mundo.
Tendría éxito donde el Señor Oscuro en el libro había fallado, se convertiría en el primer emperador mago. Todos le obedecerían y los muggles finalmente serían sometidos, sí, ahora podía verlo todo. Ministerio de Magia. Amelia escuchó mientras Kingsley exponía la petición de Harry y aunque sabía que no tenían tantos aurores de sobra, era lo mejor que podía hacer. La guerra tenía que terminar de una vez por todas. Afortunadamente, la fuerza principal de aurores, los más experimentados, aún vivía y no había respondido a la llamada de Fudge para defenderlo. También podía llamar a los innombrables, que valían 5 aurores por cada innombrable. Esto le permitiría agregar una fuerza considerable a la fuerza de Harry. Muy bien Kingsley, dile a Harry que reuniré la fuerza que pueda en la próxima hora, finalmente habló. No será grande teniendo en cuenta que todavía tengo que dejar algunas personas aquí para defender el ministerio, pero traerá poder y experiencia a su ejército, afirmó. Gracias Amelia, respondió Kingsley con una respectiva reverencia. Con suerte, esta será la batalla final de esta guerra, con suerte todos viviremos para ver morir a Voldemort, agregó con una pequeña sonrisa. Solo podemos esperar, estuvo de acuerdo Amelia con un movimiento de cabeza. Será mejor que me ponga a trabajar, regrese con Harry y le diga que venga a buscarnos antes de que se vaya a enfrentar a Voldemort, ordenó. Sí, mamá, respondió Kingsley antes de darse la vuelta y salir de su oficina. Amelia lo vio irse antes de levantarse para comenzar a hacer algunas llamadas. Rezó para ver el final de esta guerra y vivir para ver a Susan casarse y tener hijos algún día. De vuelta en el pasillo, Harry observó cómo Ariana tallaba un símbolo de traidor en el pecho de Dumbledore, cada corte hacía que el anciano gritara y llorara, lo cual ignoró. Tonks se había dado la vuelta y caminaba de un lado a otro. Fleur se había movido a su lado y tomó su mano entre las de ella. Sirius y Emmeline estaban discutiendo algo en voz baja a un lado, mientras Madge observaba cómo se hacía justicia. El regreso de Kingsley hizo que todos se giraran para ver qué tenía que decir. El acuerdo de Amelia hizo que Harry se sintiera mejor acerca de la batalla final que se avecinaba. Decidió que era hora de acabar con Dumbledore de una vez por todas, para que todos pudieran descansar una hora antes de atacar la base del Señor Oscuro. Poniéndose de pie, se movió para enfrentarlo, mientras Ariana terminaba su trabajo. Albus Dumbledore, estás acusado de asesinato, traición, robo, tortura y abuso infantil, dijo mirando fijamente al hombre. Por tus crímenes has sido entregado a los espíritus de aquellos a los que condenaste. Ahora es el final, continuó. Tu alma está condenada y la maldigo para que nunca encuentre la paz o la salvación, no lo mereces, gruñó. Espero que te pudras en la parte más oscura del infierno que existe, adiós, finalizó. Dumbledore hizo una mueca cuando Harry lo maldijo para que básicamente sufriera por siempre en la condenación. Trató de encontrar algo que decir, pero no se le ocurría nada y, por lo tanto, solo podía gritar en negación. Merlín avanzó y con un giro de su mano hizo que una espiral de magia se solidificara, luego la lanzó al pecho del anciano empalándolo justo en el corazón. Entonces todos vieron cómo su cuerpo comenzaba a arder y su piel se pudría. Vieron su alma salir de su cuerpo gracias a la magia de Harry solo para ser capturada por una gran sombra oscura que irradiaba nada más que maldad, lo que hizo que todos retrocedieran. Incluso los espíritus retrocedieron porque sabían que esta era la verdadera amenaza en la que se basaba Grim Reaper. Atraído por la maldición de Harry, llevó el alma de Dumbledore directamente a los pozos más oscuros del infierno tal como Harry le había pedido. Su cuerpo se derrumbó hacia abajo y siguió ardiendo, pero Merlín hizo que el fuego se apagara, luego soltó el cuerpo para que cayera al suelo con un ruido sordo. La magia en descomposición también se detuvo, esto aseguró que las personas pudieran decir quién había sido el cuerpo y ver la marca del traidor en su pecho. Con un movimiento de su mano, Harry hizo que el cuerpo desapareciera y apareciera en la habitación donde estaban apilados los otros cadáveres, podría usarse más tarde para mostrarle a la gente lo que les sucedió a los traidores y traidores. ¿Qué hacemos ahora?, inquirió Emmeline. Tenemos una hora para descansar y tratar de dormir un poco antes de la batalla final, respondió Harry. Sugiero que lo usemos, agregó mientras Rowena agitaba las manos y hacía que aparecieran un par de camas. Harry se metió en su cama y rápidamente comenzó a quedarse dormido solo para despertar cuando Fleur se unió a él, acurrucándose en su lado izquierdo mientras Nim hacía lo mismo en el otro lado. Miró a Nim, que todavía parecía insegura de lo que decidiría con respecto a compartirlo. No quería apresurarla, pero estaba un poco confundido por su movimiento. Solo estamos durmiendo, Harry, y necesito sentir el calor humano, le dijo Tonks al notar la mirada en sus ojos.
Es posible que no todos regresemos de la batalla final y por eso solo quiero pasar esta hora contigo, le dijo. Puedo entender eso, Nim. No te apuraré, respondió Harry con una sonrisa antes de mirar a Fleur. Estamos unidos y deseo acostarme contigo antes de la batalla. Me gustaría un ambiente más privado, pero no es el momento para eso, le dijo Fleur con una sonrisa. Pero nos uniremos como amantes muy pronto, prometió antes de inclinarse y besarlo por primera vez. Harry no pudo evitar gemir un poco mientras disfrutaba de su primer beso real, mientras Fleur se apartaba y se acomodaba. Volvió a mirar a Nim y la encontró melancólica pero todavía confundida acerca de sus sentimientos. Se acomodó y se durmió lentamente, Tonks y los demás lo siguieron rápidamente. Los espíritus rápidamente tomaron posiciones de guardia para no quedar desprotegidos. Lily se movió hacia el centro y observó a su hijo con las dos mujeres con las que estaba segura que se casaría. Rezó para que sobrevivieran a la batalla que se avecinaba y tuvieran muchos más años que ella y James. Esto hizo que James se moviera a su lado y la abrazara. Residencia Granger. Hermione yacía en su cama preguntándose cómo estaba Harry. Estaba preocupada porque estaba segura de que planeaba enfrentarse no solo a Dumbledore, sino también a Voldemort y sus fuerzas. No tenía idea de lo que había sucedido desde que la trajeron a casa y probablemente nunca sabría completamente cómo terminó todo. De acuerdo, si Harry fallaba, entonces estaba segura de que vería a Voldemort invadir el mundo Muggle, resoplando, se recordó a sí misma que ahora era básicamente una Muggle y que sufriría horriblemente si el Señor Oscuro ganaba. Buena suerte, Harry, susurró. Mantente a salvo y lo siento, agregó mientras se daba la vuelta y trataba de conciliar el sueño. Ella no sabía que estaba siendo observada por Dobby, quien se había quedado para vigilar al antiguo amigo de su maestro a pedido de Rowena. Ministerio de Magia. Harry se despertó y se sentía mucho más enérgico que una hora antes. Mientras miraba a su alrededor, notó que Fleur y Nim todavía estaban dormidos, acurrucados contra él a cada lado. Una breve sonrisa cruzó su rostro mientras los miraba antes de desaparecer al pensar en la batalla que se avecinaba. Levantó la vista para encontrar a Lily mirándolos con una suave sonrisa propia. Luego se volvió y miró a los demás. Sirius y Emmeline estaban levantados y hablando en voz baja. Moody aún dormía, al igual que Kingsley, pero sabía que pronto se despertarían. Levantándose lo más lentamente posible sin despertar a las dos mujeres, se estiró y comenzó a planear cómo atacarían la base de operaciones de Voldemort. ¿Qué estás pensando, Harry?, preguntó Lily, mientras se movía al lado de su hijo. Necesitamos más gente, respondió Harry al espíritu de su madre. Incluso si levanto zombies y esqueletos para que luchen por nosotros, mi energía mágica se pondrá a prueba hasta el límite y me cansaré rápidamente, explicó mientras Godric y Merlin se movían para unirse a ellos. No, necesitamos más gente para que no tenga que sobrecargarme, afirmó. ¿Pero de dónde sacarás a la gente de Harry?, Lily se preguntó, viendo la lógica de la declaración de su hijo. Llamaré a aquellos que estén dispuestos a unirse a nosotros. Significa retrasar nuestro ataque por unos minutos, pero espero que algunas personas se unan a nosotros para esto, respondió Harry después de unos momentos de pensarlo profundamente. Haré que Amelia envíe un boletín de emergencia para pedir voluntarios que se unan a nosotros para la batalla final con Voldemort. Cualquier adolescente mayor de 15 años también será bienvenido, agregó. Arriesgado, pero entiendo tu punto, habló Merlin. Corre el riesgo de que muera más gente, pero te dejará con más energía para enfrentarte al mismísimo Voldemort, le dijo. Dudo que a Madame Bones le guste mucho, pero incluso ella tendrá que ver la lógica de la solicitud, dijo mirando a Godric. Estoy de acuerdo, fue todo lo que dijo Godric cuando Harry se giró y salió de la habitación con Lily detrás de él. Solo espero que no se arrepienta de su elección, agregó con un movimiento de cabeza. Viví con las decisiones difíciles que tomé gracias a mi esposa, al igual que tú, Salazar y todos los otros grandes magos que tomaron esas decisiones, le recordó Merlin. No, mientras tenga Animadora y Fleur con él, estoy seguro de que estará bien, dijo con toda la confianza que pudo reunir. Espero que tengas razón, Merlin, dijo James, viniendo detrás de ellos. Me preocupa cuánto les está afectando esto a él y a Lily, dijo con una clara preocupación en sus ojos. Amelia todavía estaba en su oficina preparando al último de sus aurores, ya sea para ir a la batalla final con el Señor Oscuro o quedarse atrás para defender el ministerio. Levantó la vista cuando Harry entró en su oficina con el espíritu de su madre detrás de él. Miró al joven y notó que no se veía tan imponente como una hora antes. Supuso que ahora Fudge, Dumbledore y Malfoy estaban todos muertos.
Se sintió aliviada de que nunca más tendría que tratar con ninguno de ellos. Todos ellos habían sido personas peligrosas de una forma u otra y habían ayudado a llevar a Gran Bretaña mágica al estado en el que se encontraba. «¿Es hora, señor Potter?», preguntó finalmente, cuando él se detuvo frente a su escritorio. «Todavía no, señora Bones», respondió Harry. «Necesito que envíes un boletín de emergencia para pedir voluntarios que se unan a nosotros en esta batalla. Cualquier persona de 15 años o más debe presentarse aquí en la próxima media hora antes de que nos vayamos», le dijo, notando el ceño fruncido que cruzó su rostro. Pero él ya sabía que a ella no le gustaría tanto. «¿Es eso realmente necesario, señor Potter?», inquirió, sintiéndose enferma ante la idea de que los adolescentes se unieran a ellos para la batalla final, incluso si estaban dirigidos por un adolescente en Harry Potter. «Me temo que sí», replicó Harry. «Necesitaré toda la energía que pueda obtener cuando me enfrente a Voldemort y, por lo tanto, no puedo mantener la presencia de los espíritus y el ejército de zombis y esqueletos que Merlín sugirió que levante cuando lleguemos al cementerio cerca de donde se esconde Voldemort». Él explicó. «Necesitamos más personas dispuestas a luchar con nosotros, para que no nos quedemos atrás cuando deje ir la energía que los controla», le dijo. «Los zombis permanecerán, pero se volverán tan peligrosos para nosotros como para los mortífagos, por lo que será útil tener más personas para cuidar nuestras espaldas», finalizó. «Ya veo», respondió Amelia mientras asimilaba lo que le habían dicho. «Preferiría no involucrar a más adolescentes en esto, pero sé que algunos de ellos tienen cuentas pendientes con los mortífagos como cualquier adulto». «Toma a Neville Longbottom», le dijo con una mirada oscura en sus ojos. «Supongo que debemos darles la opción de unirse o no a nosotros». «Muy bien, señor Potter, le enviaré el boletín de inmediato», finalmente estuvo de acuerdo, aunque sabía que probablemente tendría pesadillas sobre esto durante algún tiempo. «Si muchos de ellos mueren durante la lucha por delante. No me gusta esto más que a usted, señora Bones, pero lamentablemente es necesario si queremos terminar con esto de forma permanente», le dijo Harry, entendiendo sus sentimientos al respecto. «Necesitamos toda la ayuda que podamos para terminar con esto», terminó mirándola fijamente. «¿Te das cuenta de que esto podría ser contraproducente para nosotros si muchos de ellos mueren?», preguntó Amelia, todavía dudando a pesar de que sabía que tenía que ser así. «Siempre existe ese riesgo, no importa lo que hagas como ministro», interrumpió Lily en la discusión. «Lo que tienen que entender es que si se hubieran unido y creído a mi hijo cuando les advirtió del regreso del Señor Oscuro, podría no haber llegado a esto», escupió. «En cambio, escucharon a ese tonto corrupto de Fudge y hundieron la cabeza en la arena. Ignoraron la advertencia y se volvieron contra mi hijo como lo han hecho antes», continuó. «No escaparán de esto sin algún tipo de castigo por su estupidez. Pueden tratar de culparte a ti y a Harry por hacer esta llamada, pero al final te han forzado la mano al ser tan cobardes en primer lugar», terminó. «No queremos poner a los niños en peligro, pero dejaron de ser niños cuando esta guerra comenzó de nuevo. Algunos de nosotros hemos estado conectados a ella mucho más tiempo de lo que piensas debido a las acciones de nuestros padres durante la Primera Guerra», dijo Harry. «Neville, Susan y los gemelos Weasley son solo un pequeño ejemplo de esto. Cada uno de ellos tiene razones para querer involucrarse y se lo merecen», le dijo antes de volverse hacia los demás. Lily se quedó atrás. «Sé que suena horrible, Amelia, pero para cambiar verdaderamente el mundo, todos deben estar dispuestos a luchar por ello. Los adolescentes que responderán a la llamada lo harán por dos razones. Una es, por supuesto, personal debido a las personas que perdieron en la Primera Guerra y dos para compensar su error de no escuchar a mi hijo», explicó. «No les niegues esa elección, esta es la hora del crepúsculo de nuestra raza», le advirtió, antes de seguir a su hijo. Amelia se quedó mirando el espacio vacío donde los dos Potter habían estado durante unos minutos antes de finalmente ponerse de pie y decidir enviar el boletín de emergencia. Ella dijo una oración silenciosa para que la perdonen por hacer esto y esperaba que muchos de los que se ofrecieron como voluntarios sobrevivieran a lo que estaba por venir. Mansión del Acertijo. Bellatrix miró hacia la oscuridad de la noche mientras caminaba de un lado a otro. Todavía tenían otras 2 horas antes de que el Señor Oscuro decretara atacar el ministerio, en caso de que no ocurriera ningún ataque por parte de este supuesto nigromante. Ella no creía que realmente existiera un nigromante, no, creía que su cuñado se había vuelto traidor y había tratado de engañar a su maestro.
El fantasma que supuestamente salía de él había sido un truco de algún tipo, no había forma de que alguien pudiera ser más poderoso que Lord Voldemort. ¿Has visto algo, Bella? Escuchó a su hermana Narcisa preguntar detrás de ella. Se dio la vuelta y notó que su hermana parecía agotada, pero, de nuevo, había perdido a su hijo y a su esposo en el lapso de un día y tenía que estar cansando. Sentía preocupación por su hermana, pero no hacía mucho por su cuñado o su sobrino, ambos habían sido molestos y demasiado arrogantes para su gusto. La noticia de la muerte de Draco había venido del antiguo profesor Flitwick de Charm, quien ahora usaba el título de director. Él le había enviado la carta a Narcisa ese mismo día y ella había llegado aquí muy angustiada solo para enterarse de la muerte de su esposo también. Otros como Crabbe, Goyle, Nott y Parkinson también habían perdido a sus hijos en algún hecho aún desconocido. Flitwick solo había dicho que habían muerto y cuánto lamentaba tener que ser él quien les informara de su pérdida. Se preguntó cómo era que el profesor de encantamientos era ahora el director. ¿Dónde estaba Dumbledore y por qué no había enviado las cartas? Ella se preguntó. ¿Bella? La repetida pregunta de su hermana hizo que se sacudiera esos pensamientos y le respondiera. Nada, pero entonces no espero que venga ningún ataque, le respondió Bellatrix. ¿De verdad, Sisi, realmente crees que alguien tendría las agallas para atacar la casa de nuestro señor? Preguntó ella. Potter lo haría, replicó Narcisa. No ha hecho nada más que enfrentarse a nuestro señor una y otra vez y sobrevivir. Está loco como tú, mi querida hermana, agregó con una sonrisa seca y sin alegría. El pequeño bebé Potter puede haber sobrevivido a la ira de nuestro señor antes, pero si se atreve a venir aquí, nunca se irá, gruñó Bellatrix en respuesta, enojada por la forma en que su hermana había dicho eso. Alguien mató a Draco y sus amigos y mi apuesta es por Potter, le dijo Narcisa con una mirada oscura en sus ojos. Claramente ha cruzado la línea entre ser débil y estar dispuesto a hacer lo que sea necesario para sobrevivir. Tal vez el hecho de que todo el mundo se volviera contra él finalmente lo empujó al límite, continuó. Todo lo que sé es que la próxima vez que vea al mocoso, tendré mi libra de carne de él antes de que nuestro señor lo mate, prometió antes de darse la vuelta y marcharse. Bellatrix sonrió al ver tanta sed de sangre en su hermana antes de volverse a su alrededor. Si Potter estaba detrás de la muerte de Draco y sus amigos y tal vez incluso de Lucius, entonces claramente el chico se había vuelto más fuerte y peligroso que nunca. Esto lo convirtió en un desafío mayor y a ella le gustó esa idea. Ella, como su hermana, se divertiría con el niño antes de que lo entregaran a su señor para su confrontación final con él. Ministerio de Magia. Harry se sentó en una pequeña mesa comiendo una comida que Dobby le había traído y los demás voluntarios continuaron apareciendo. Neville, Daphne, Susan, Luna y Trachy habían sido los primeros en aparecer una vez que salió la llamada. Neville había venido con su abuela y ambos estaban dispuestos a pelear. A Amelia no le agradó ver aparecer a su sobrina, pero aceptó de mala gana que Susan tenía derecho a elegir si unirse a ellos o no. Padma Patil había aparecido, pero no había señales de su hermana. Otras ausencias notables eran Cho, Michael Corner y muchos otros. En cuanto a los adultos, tenían menos de lo que esperaba, pero no les sorprendió la baja participación. Aún así, ahora tenían unas 100 personas más para ayudar en la pelea que se avecinaba. La batalla que se avecinaba no sería fácil y muchos de ellos no regresarían. Se acabó el tiempo, dijo Sirius desde un lado de él. Solo le diste a Amelia media hora antes de que nos vayamos, le recordó a su ahijado. Muy bien, Sirius, respondió Harry antes de ponerse de pie y dirigirse primero al grupo de estudiantes. Escuchen y escuchen bien, esto no es un juego en el que nos estamos metiendo, sino una guerra total, les dijo con seriedad. Las personas y las criaturas con las que lucharás intentarán matarte, así que asegúrate de que tus maldiciones sean letales a cambio. Nadie será juzgado por lo que haga hoy, afirmó. Esta es la última batalla de esta maldita guerra. Una guerra que debería haber terminado hace mucho tiempo, pero no lo hizo por varias razones que todos sabemos, continuó caminando un poco. Dejen cualquier pensamiento de venganza fuera de sus mentes y permanezcan juntos. Lo digo en serio, Neville, si ves al Lestrange y su hermano o esposo, entonces no los persigas, dijo, fijando su mirada en Neville, quien lo miró levemente. Los conseguiremos todos, escúchalo Neville, dijo Alice, moviéndose al lado de Harry al igual que Frank, ambos luciendo mortalmente serios mientras miraban a su hijo. Él sabe exactamente cómo te sientes, pero al igual que tú, debe controlar su sed de venganza hasta que gane la pelea, agregó. Estoy de acuerdo.
Este no es el lugar para la venganza o el heroísmo, agregó Frank con una mirada sombría que estremeció a algunos de los adolescentes que estaban cerca de Neville. Oh Carrie, entiendo, respondió Neville después de unos minutos tensos, incapaz de ignorar la mirada de Harry o el hecho de que los espíritus de sus padres se movieron al lado de Harry y dijeron que era mejor que escuchara la advertencia de Harry. Harry envió a Nim a recuperar a Amelia y su fuerza y, al mirar a los voluntarios civiles, vio mucho miedo mezclado con determinación e ira, probablemente como todos se sentían en este momento. Esto sería diferente a todo lo que había hecho hasta ahora. Voldemort y sus fuerzas estarían listos para ellos, estaba seguro. Godric, llévate a Salazar contigo y dirígete al cementerio ahora. Usa tu magia para crear un campo de niebla para cubrir nuestra llegada y aproximación, ordenó, volviéndose hacia los dos fundadores. Buena idea, Harry, dijo Salazar con aprobación. Deberíamos haberlo pensado nosotros mismos, agregó. De hecho, estuvo de acuerdo Godric antes de que él y Salazar se desvanecieran y desaparecieran. Amelia y su fuerza de aurores e inefables llegaron rápidamente con Nim y Harry supo que finalmente era hora de que se fueran. Respiró hondo mientras Fleur y Nim se movían a su lado y tomaban sus manos entre las suyas. En unos minutos todos seremos transportados al cementerio que rodea el lugar donde Voldemort y sus fuerzas se concentran. Estaremos cubiertos por una niebla por un tiempo, pero no durará una vez que ataquemos, dijo Harry. Todos los hechizos son desde este punto hasta que la batalla se gana legalmente. Esta pelea será la última de esta guerra de una forma u otra, les dijo. No te arriesgues, dijo Amelia de acuerdo. Si tienes un tiro mortal, tómalo. No harán menos por ti, continuó. Ustedes se ofrecieron como voluntarios para esto y ahora es el momento de actuar. Recuerden que luchan no solo por ustedes, sino por sus familias y nuestro futuro, les recordó. ¿Cómo vamos a llegar allí?, preguntó Susana. ¿Tenemos suficientes trasladores para todos nosotros?, ella añadió. No necesitamos trasladores, Susan. Rowena y los otros espíritus nos llevarán allí, respondió Harry. Cementerio, Ridley Manor. Godric y Salazar observaron cómo la niebla descendía a su alrededor, con suerte sería lo suficientemente espesa como para ocultar su fuerza del enemigo que tenía hombres de guardia, que habían visto en el horizonte cerca de la mansión. Unos minutos más tarde llegaron Harry y los demás, mirando fijamente al frente. Muévete despacio y en silencio y no cargues ni lances un hechizo hasta que yo lo diga, ordenó Harry antes de avanzar. Fleur y Nim se quedaron a su lado mientras Ojo Loco se movía para unirse a Amelia y Sirius. Emelina y Kingsley tomaron posiciones detrás de Harry y las chicas. Neville miró hacia donde sabía que estaba la mansión y en algún lugar adentro estaban los Lestrange, pero mantuvo en mente la advertencia de Harry y sus padres e hizo todo lo posible por controlar su ira. Señorío. Bellatrix se quedó mirando el gran banco de niebla que había caído sobre el cementerio con creciente incertidumbre. Llamó a su maestro, quien la castigaría si resultaba ser nada, o no hizo nada. A medida que el banco de niebla se acercaba a las paredes de la mansión, decidió que era hora de actuar. Ordenó a un mortífago cercano que convocara a su señor. Unos minutos después, Voldemort se unió a ellos. Bellatrix esperaba no haberlo llamado por nada. Mi señor, creo que están aquí, le dijo Bellatrix con tanta confianza como pudo. Creo que tienes razón, Bellatrix estuvo de acuerdo Voldemort mientras miraba el banco de niebla. Podía sentir una poderosa firma mágica en algún lugar dentro de él y se estaba acercando. Envía la orden para que todas mis fuerzas se preparen para la batalla. Parece que tenemos algunos invitados no invitados, le ordenó al mortífago que estaba cerca, quien rápidamente asintió e hizo lo que le dijo. ¿Crees que Potter está con quien sea, mi señor?, preguntó Bellatrix. Lo averiguaremos, y si él está con estos tontos idiotas que se atreven a atacarme, morirán mucho más rápido, después de haber sufrido, por supuesto, respondió Voldemort. Cementerio, Ridley Manor. Harry hizo una pausa mientras se acercaban a la mansión y se aseguró de que los demás hicieran lo mismo. El banco de niebla que Godric y Salazar habían creado continuaba protegiéndolos hasta ahora. Miró a su alrededor y notó que todos lo observaban de cerca. Respiró hondo y luego convocó tanto poder como pudo. Fleur y Nim, que tenían una idea de lo que estaba haciendo, colocaron sus manos sobre su hombro y le permitieron usar su propia magia para ayudarlo. Lily se colocó frente a él y colocó su mano sobre su corazón. Su poder también fluyó hacia él, todos comenzaron a mirar a su alrededor mientras las tumbas se abrían de golpe y los esqueletos salían para tomar posiciones a su alrededor. Ghouls y zombies también se unieron a ellos gimiendo levemente de vez en cuando.
Su presencia hizo que algunas personas temblaran de miedo. Cuando terminó, su ejército se había incrementado en gran medida. Harry, gracias a los esfuerzos de Fleur, Nim y su madre, no sintieron el drenaje tan mal como temía. Por ahora todavía tenía acceso a gran parte de su poder. Lily asintió y se alejó, pero se aseguró de vigilar los niveles de poder de su hijo. Fleur y Nim también retrocedieron, mientras sacaban sus varitas listas para la pelea que se avecinaba. Harry sacó su propia varita, no es que la necesitara tanto, pero aún así sería útil. Este es el ejército más extraño y espeluznante en el que he estado, reflexionó Sirius mientras miraba a los zombies, demonios y esqueletos que los flanqueaban. Solo espero que no se vuelvan contra nosotros, le dijo Emmeline, haciendo todo lo posible para no asustarse demasiado por la aparición de algunos de los demonios y zombies. Mientras Harry tenga el control, dudo que cambien, les recordó Kingsley. Es cuando se suelta para poder concentrarse en Voldemort que tenemos que preocuparnos. Recuerden lo que dijo sobre eso, agregó, a lo que los dos asintieron con la cabeza. ¿Estamos listos? Amelia le preguntó a Harry, haciendo todo lo posible por ignorar el tipo de poder que acababa de ver. Estaba más allá de todo lo que había visto de Dumbledore, Voldemort o incluso Nicholas Flamel. Todos magos poderosos, pero Harry los venció a todos con esa exhibición. Una cosa más, si los dementores atacan, manténganlos alejados con sus patronus lo mejor que puedan, hasta que pueda intentar tomar el control de ellos, les dijo Harry a todos. Es posible que pueda mantenerlos bajo control, pero no puedo garantizar eso, afirmó. Entonces, en otras palabras, no te vuelvas arrogante creyendo que puedes hacer un milagro y seguir disparando patrocinadores, dijo Ojo Loco con una sonrisa oscura. Vigilancia constante, agregó mientras miraba a la gente a los ojos. Todos asintieron con la cabeza en comprensión mientras se volvían hacia la mansión donde ahora podían distinguir al enemigo. Se enfrentaron a una gran fuerza que estaba llena de todo tipo de criaturas oscuras. Vieron gigantes, hombres lobo, dementores, vampiros e incluso algunos duendes y, por supuesto, en el medio había una gran fuerza de mortífagos y detrás de ellos, junto a Bellatrix Lestrange, estaba el mismo Voldemort. Para muchas personas era la primera vez que veían al infame Señor Oscuro por sí mismos, para otros era un oscuro recordatorio de una época que preferirían olvidar y enterrar para siempre. Señorío. Voldemort miró la niebla y se preguntó exactamente a qué tipo de fuerza se enfrentarían. Podía sentir a un poderoso usuario mágico en algún lugar dentro de la niebla que estaba trabajando de manera poderosa. Si lo que había dicho el poseído Lucius era cierto, se enfrentaba al primer verdadero nigromante desde Merlín, este debería ser un desafío interesante. Se acercó a la línea trasera de sus mortífagos, preguntándose si Potter y Dumbledore también estarían en algún lugar dentro de la niebla. Maestro, ¿qué hacemos? Not señor preguntó sombríamente, queriendo nada más que atacar y desahogar la rabia que sentía por la muerte de su hijo en Hogwarts. Paciencia, Not, déjalos hacer el primer movimiento, respondió Voldemort con una mirada que hizo que Not retrocediera e inclinara la cabeza. No hagas nada estúpido o sentirás mi ira, ¿entendido? Él advirtió. Sí, amo, respondió Not, haciendo todo lo posible por controlar su ira. No sería bueno dejarlo salir y hacer que el Señor Oscuro pensara que estaba enojado con él. Él sufriría mucho por eso. El banco de niebla se desvaneció de repente como si un gran viento hubiera venido y se lo hubiera llevado. Esto les dejó con una visión clara de a quién se enfrentaban. Voldemort fácilmente vio a Harry a la cabeza de la fuerza. Sin embargo, lo que lo inquietó fue el hecho de que, si bien tenía muchos aliados humanos, como era de esperar, también lideraba una gran fuerza de fantasmas, esqueletos, demonios y zombies. Así que en algún lugar dentro de la fuerza a la que se enfrentaban había un verdadero nigromante. Tendría que ser capturado y puesto de lado, pensó. Notó que algunos de sus seguidores parecían conmocionados o, peor aún, asustados por los muertos vivientes a los que ahora se enfrentaban. Los fulminó con la mirada y luego abrió fuego contra el objetivo más cercano. Se sorprendió cuando el hechizo no hizo más que salpicar inofensivamente al fantasma de James Potter. El fantasma acababa de aparecer frente a su objetivo previsto y absorbió el hechizo y lo fulminó con la mirada. «Destrúyelos», ordenó Voldemort con ira. Los mortífagos lideraron la carga hacia su enemigo, mientras que los hombres lobo esperaron un segundo o dos antes de seguirlos al igual que los vampiros. Los goblins rebeldes levantaron sus hachas antes de soltar un grito de batalla y cargar también. Los dementores se abalanzaron hacia el cielo, con la intención de darse un buen festín esta noche.
Finalmente, los gigantes comenzaron a moverse lentamente hacia el enemigo, con la intención de hacer los pedazos a todos. La sed de sangre llenó el aire. Cementerio, Ridley Manor. Aquí vienen, gritó Fleur mientras preparaba un hechizo, sabiendo que desde ese momento hasta el final de la batalla todo estaba en riesgo y sus hechizos debían ser mortales. A medida que el enemigo se acercaba, Lily lideró la carga de los espíritus, quienes se lanzaron contra el enemigo. Lily levantó las manos y las cortó hacia abajo causando que dos mortífagos explotaran en una lluvia de sangre, lo que provocó que algunos de los mortífagos se congelaran en estado de shock. Esta causa permitió que los demás se abalanzaran sobre ellos. Alice usó su magia para abrir la caja torácica de Parkinson Senior, quien gritó de dolor, pero de alguna manera no murió. Al menos no hasta que Alice le arrancó el corazón que aún latía de su pecho y luego se lo alimentó a la fuerza. Lo último que vio Parkinson fueron los ojos dementes de Alice Longbottom. Frank Longbottom admiró las acciones de su esposa antes de atacar a otro mortífago, agarrándolo, lo lanzó al aire y luego arrojó al hombre sobre la torre de la mansión, empalándolo justo en su pecho. La sangre brotó de la boca del hombre cuando comenzó a morir y su último pensamiento fue que deseaba estar en otro lugar. Voldemort apenas se movió al presenciar la carnicería de la que eran capaces los fantasmas. No, pensó, estos no eran fantasmas normales. Estas cosas podían matar y parecían poder acceder a un poder que no había visto antes. Esta comprensión lo enfrió un poco, pero rápidamente lo apartó. Era el señor oscuro más grande de todos los tiempos y ganaría este día. Ojo Loco condujo a Sirius, Emmeline y un grupo de aurores contra los dementores que se acercaban rápidamente y comenzó a lanzarles encantamientos Patronus para mantenerlos alejados. Algunos de los aurores hicieron todo lo posible para protegerlos mientras los lanzaban, pero uno o dos hechizos lograron pasar y un auror cayó muerto con la garganta aplastada, mientras que otro fue golpeado por la maldición asesina y cayó deshuesado al suelo. Amelia lideró a los aurores restantes y los inefables contra los hombres lobo y los goblins rojos. Dispararon hechizos para crear picos plateados y maldiciones mortales contra la fuerza que se aproximaba. Los hombres lobo cayeron al suelo aullando de agonía cuando las púas plateadas atravesaron todo su cuerpo. Amelia se vio obligada a agacharse cuando el propio Greyback se abalanzó sobre ella con un gruñido feroz. El auror detrás de ella no tuvo tanta suerte y las mandíbulas de Greyback se cerraron sobre su garganta. Gritó de dolor cuando el infame hombre lobo le desgarró la garganta, haciendo que la sangre saliera a borbotones por todas partes. Greyback soltó al hombre y se abalanzó sobre otro cuando Amelia se volvió para mirarlo. Harry lideró a los estudiantes contra los mortífagos y cada uno de ellos hizo lo mejor que pudo para mantenerse en algún tipo de cobertura mientras los demonios, zombies y esqueletos atacaban a los vampiros y gigantes. Harry vio a Nott corriendo hacia él y con una sonrisa oscura le lanzó una maldición asesina, sabiendo que la evitaría y lo hizo. Sin embargo, al saltar fuera del camino, se puso al alcance de uno de los zombies, que dejó escapar un gemido y se abalanzó sobre él. Nott entró en pánico y trató de lanzar un hechizo de llamas, pero fue demasiado lento y el zombie se estrelló contra él, tirándolos al suelo. No dejó caer su varita cuando aterrizó con fuerza. Usó sus manos para tratar de mantener la cosa alejada, pero al final el zombie mordió esta mano y le arrancó 3 de sus dedos. Su propia sangre brotó sobre su rostro mientras gritaba. Estaba tan distraído por el dolor que no pudo detener la siguiente embestida del zombie, que le mordió la garganta y hundió el puño en su pecho. Nott solo pudo gritar lastimosamente mientras tosía sangre. Sintió que el zombie tiraba de sus órganos, cuando su vista comenzó a oscurecerse y cuando el zombie mordió su corazón y comenzó a masticarlo, Nott finalmente murió. Oh, Dios, eso fue enfermizo, dijo Nim mientras apartaba la mirada del sombrío destino de Nott. Se lo merecía, disparó Harry, mientras avanzaba para apartarse del camino de un crucio dirigido por Crabbe padre que se acercaba con Goyle padre. Fleur disparó 2 hechizos de llamas y una de sus propias bolas de llamas personales a los hombres. Crabbe logró evitarlos, pero Goyle fue demasiado lento y se prendió fuego al instante. Rápidamente se convirtió en una antorcha humana y se encendió gritando hasta que fue asesinado por Narcisa Malfoy, quien se burló de Harry desde su cubierta. Crabbe miró a Fleur por haber matado a su amiga y comenzó a lanzar poderosas, al menos para él, explosiones y maldiciones de dolor hacia ella. Una de las maldiciones explosivas golpeó a Justin Finch Fletchley y lo lanzó hacia atrás con un ruido sordo. Algunas personas escucharon el chasquido de sus costillas mientras caía. Tosió una vez y luego 2 veces antes de quedarse en silencio.
Otra de las maldiciones golpeó a Luna y ella comenzó a gritar, pero Neville lanzó su propia maldición explosiva que obligó a Crabbe a ponerse a cubierto y detener su hechizo. Luna se derrumbó en el suelo y Susan y Anna la pusieron a cubierto. Kingsley se zambulló fuera del camino de uno de los dementores mientras intentaba agarrarlo y rápidamente giró y le lanzó su Patronus. Se sintió aliviado al ver que perseguía a la falta. Surgis Podmore no tuvo tanta suerte y fue recogido por otro dementor que lo tomó por sorpresa y lo arrastró hacia el cielo. Gritó pidiendo ayuda, pero nadie lo escuchó cuando comenzó a sentir los efectos de los dementores. Pateó inútilmente a la cosa cuando sus ojos comenzaron a oscurecerse y perdió toda sensibilidad en su cuerpo. El dementor lo acercó y luego le dio el beso. Dejó escapar un grito lastimero más mientras dejaba caer su varita antes de quedarse en silencio. El dementor dejó caer el cuerpo, satisfecho con su comida antes de que fuera golpeado por un Patronus de ojo loco. Quien hizo todo lo posible por ignorar la salpicadura de sangre que brotó del cuerpo de Podmore cuando golpeó el suelo. Emmeline se derrumbó en el suelo agarrándose el brazo cuando fue golpeado por un rompehuesos. Sirius rápidamente la puso a cubierto mientras lanzaba una maldición cortante a Angmar, quien había disparado la maldición obligándolo a saltar fuera de su camino. Sirius rápidamente colocó un hechizo anestésico en ella y luego agregó los pocos hechizos curativos que conocía, con la esperanza de que le permitiera usar su brazo roto. Emmeline le dirigió una mirada agradecida, antes de girarse y comenzar a lanzar otra maldición, pero permaneció a cubierto. Sirius admiró su fuerza de voluntad y luego volvió su atención a la batalla. Los gigantes se adentraron en la masa de necrófagos y zombies atacándolos y aplastando a muchos de ellos, sin embargo, mientras que algunos fueron destruidos al instante, otros se levantaron y atacaron de nuevo. Un gigante fue derribado cuando los necrófagos y algunos esqueletos le cortaron las piernas y le abrieron las venas y las arterias que encontraron. Rugió de dolor cuando más zombies comenzaron a desgarrar su carne. Los vampiros usaron su fuerza superior para arrancar los cráneos de los esqueletos con los que luchaban, pero los números estaban en su contra y se vieron obligados a retroceder. Ari se estremeció cuando el esfuerzo de mantener tantas cosas en marcha comenzó a golpearlo, sin embargo, aún era manejable gracias a la magia adicional que había recibido de Fleur, Nim y su madre. Anthony Goldstein cayó cuando un hombre lobo lo embistió por un costado, habiéndose separado de la manada para golpear más fácilmente. Gritó cuando la criatura le desgarró el pecho y el brazo. Ari se dio la vuelta junto con los demás y comenzó a nivelar hechizo tras hechizo en el monstruo. Unos segundos después murió con un gemido. Susan revisó el pulso de Anthony antes de sacudir la cabeza para indicar que había muerto. Ari gruñó y ordenó a los demás que cerraran filas y vigilaran su entorno. Fleur fue golpeada por una maldición crucio de Narcisa, mientras iba a disparar otra maldición. La ira de Ari se disparó rápidamente y empujó a Fleur fuera del camino y tomó la maldición él mismo para el placer de Narcisa. Lily, por supuesto, sintió que su hijo estaba siendo atacado y rápidamente buscó a su atacante. Al ver que era Narcisa, una mujer que nunca le había gustado, disparó y atacó. Narcisa tuvo segundos para reaccionar e intentó correr, pero Lily fue más rápida y la agarró. Se aseguró de que Bellatrix y Voldemort pudieran verlos antes de empujar su mano en el pecho de la mujer. Narcisa gritó de dolor cuando sintió que la mano de Lily apretaba sus órganos. Su cuerpo se había agarrotado y no podía moverse. Bellatrix quería ayudar a su hermana, pero Voldemort la detuvo y la observó con interés. La sangre salió a borbotones de la boca, la nariz e incluso los ojos de Narcisa. Su piel palideció como su mejor rasgo, su cabello se tornó gris. Harry, que se había derrumbado en los brazos de Nim por la maldición del dolor, también observó. Fleur se arrastró hacia ellos y rezó para que el dolor cesara pronto. Narcisa se sacudió una o dos veces mientras su cuerpo continuaba envejeciendo a un ritmo increíble. Sus ojos ahora eran de un blanco puro y estaba flaca como el infierno. Suplicó clemencia con la poca fuerza que le quedaba, pero Lily la ignoró y luego, quitando la mano, permitió que Narcisa cayera de rodillas, donde agarró su cabeza y luego se la arrancó, dejando que brotara una fuente de sangre. Y sobre el cuerpo que cayó muerto. Lily arrojó la cabeza a los pies de Bellatrix, quien solo podía mirar fijamente a los ojos muertos de su hermana. Voldemort quedó impresionado por la crueldad mostrada por el fantasma de Lily Potter. La suerte de Kingsley finalmente se acabó, ya que luchó contra dos duendes rebeldes que fue atacado por dos vampiros que lo arrastraron hacia abajo. Ambos mordieron su garganta y comenzaron a secarlo. Luchó por liberarse, pero sabía que todo había terminado, así que hizo lo único que pudo.
Usó su varita para fracturarse su propio núcleo y su cuerpo explotó, llevándose a los dos vampiros con él. Ojo Loco gruñó al presenciar la muerte de otro de sus amigos y siguió adelante con la pequeña fuerza de aurores que le quedaban. Greyback cargó contra Amelia nuevamente después de dejar caer el cuerpo del innombrable que acababa de matar, pero Amelia esquivó el ataque nuevamente y giró rápidamente y desató varias púas plateadas y anotó un golpe directo en una de las piernas de Greyback. El hombre lobo dejó escapar un rugido de dolor y cargó de nuevo con la intención de desgarrar la garganta de la mujer, pero apareció Merlin y encerró a la bestia demente en una burbuja de magia. Con una sonrisa oscura, la burbuja se encogió y el hombre lobo comenzó a rugir de dolor, su cuerpo comenzó a transformarse y todo lo que Amelia pudo hacer fue ver cómo Greyback, el hombre lobo más temido, se convertía en un gran conejo y luego caía en medio de un grupo de sus compañeros hombres lobo, quienes rápidamente atacaron a la nueva presa. Amelia encontró un poco de ironía en Greyback siendo destrozado por su propia especie y una maldición asesina perdida casi la golpeó, pero fue desviada por lo buena, por lo que Amelia rápidamente volvió a la acción. Ernie Macmillan se alejó demasiado de los demás y fue asaltado por un grupo de duendes rebeldes que rápidamente comenzaron a descuartizarlo haciendo que su sangre los empapara. Padma y Anna se volvieron para enfrentar esta nueva amenaza cuando el sonido de un cuerno que sonaba provocó una breve pausa entre los combatientes humanos y los goblins rebeldes, que comenzaron a verse nerviosos. El último gigante rugió cuando fue derribado por los demonios y zombies que comenzaron a desgarrar su enorme cofre. Los esqueletos clavan sus espadas en sus puntos débiles para mantenerlo abajo. El cuerno volvió a sonar y luego, desde el bosque cercano, apareció una gran fuerza de goblins y no estaban solos, a su lado estaban los centauros y las acromántulas, quienes rápidamente se precipitaron hacia adelante y se estrellaron contra los goblins rebeldes que aún estaban vivos. Los vampiros y los hombres lobo restantes. Los goblins rebeldes intentaron correr, pero rápidamente fueron acorralados por sus compañeros goblins que levantaron sus propias hachas y atacaron con un fuerte grito de batalla. Los vampiros gritaron cuando las flechas de los centauros se clavaron en sus pechos y corazones, matando a muchos de ellos. Las acromántulas acabaron rápidamente con algunos hombres lobo con su veneno mientras los dementores se abalanzaban sobre ellos. Con la esperanza de ahuyentarlos, pero las arañas gigantes se resistieron a su aura. Enojados, se volvieron hacia los humanos y besaron a tres más mientras se acurrucaban juntos por el miedo, después de haber sido separados de los demás. Al ver esto, Harry decidió que era hora de lidiar con los asquerosos monstruos. Liberó la magia que mantenía unidos a los ghouls y esqueletos y se movió hacia los dementores, quienes rápidamente sintieron su presencia y se volvieron hacia él. Los ghouls y esqueletos se derrumbaron en el suelo y no volvieron a moverse. Lily y James se movieron al lado de Harry en caso de que no pudiera controlar a los dementores. Toda la manada se abalanzó sobre ellos y Harry levantó la mano y cantó unas palabras de poder que Merlin y Godric le habían enseñado. Una luz blanca brillante explotó de su mano y barrió a los dementores, hizo que se detuvieran en seco y comenzaron a soltar un grito espantoso, que estremeció a todos los humanos en el campo de batalla. El sudor brotó del rostro de Harry mientras mantenía el flujo de poder por unos momentos más antes de colapsar sobre sus rodillas. Todos quedaron atónitos al ver a los dementores girar y luego atacar a sus antiguos aliados. Voldemort gruñó ante la demostración de poder de su némesis mientras observaba cómo Mknair y Dolof eran besados por dos de las asquerosas criaturas. Avanzó y disparó una ráfaga de fuego oscuro que redujo a polvo a ambas criaturas. Sabía que la batalla se estaba volviendo contra ellos, pero aún era posible ganar si mataba a Potter. Hizo que se detuvieran en seco y comenzaron a soltar un grito horrible, que estremeció a todos los humanos en el campo de batalla. El sudor brotó del rostro de Harry mientras mantenía el flujo de poder por unos momentos más antes de colapsar sobre sus rodillas. Todos quedaron atónitos al ver a los dementores girar y luego atacar a sus antiguos aliados. Voldemort gruñó ante la demostración de poder de su némesis mientras observaba cómo Mknair y Dolof eran besados por dos de las asquerosas criaturas. Avanzó y disparó una ráfaga de fuego oscuro, que redujo a polvo a ambas criaturas. Sabía que la batalla se estaba volviendo contra ellos, pero aún era posible ganar si mataba a Potter. Hizo que se detuvieran en seco y comenzaron a soltar un grito horrible, que estremeció a todos los humanos en el campo de batalla. El sudor brotó del rostro de Harry mientras mantenía el flujo de poder por unos momentos más antes de colapsar sobre sus rodillas. Todos quedaron atónitos al ver a los dementores girar y luego atacar a sus antiguos aliados.
Voldemort gruñó ante la demostración de poder de su némesis mientras observaba cómo Mknair y Doloof eran besados por dos de las asquerosas criaturas. Avanzó y disparó una ráfaga de fuego oscuro, que redujo a polvo a ambas criaturas. Sabía que la batalla se estaba volviendo contra ellos, pero aún era posible ganar si mataba a Potter. Todos quedaron atónitos al ver a los dementores girar y luego atacar a sus antiguos aliados. Voldemort gruñó ante la demostración de poder de su némesis mientras observaba cómo Mknair y Doloof eran besados por dos de las asquerosas criaturas. Avanzó y disparó una ráfaga de fuego oscuro, que redujo a polvo a ambas criaturas. Sabía que la batalla se estaba volviendo contra ellos, pero aún era posible ganar si mataba a Potter. Todos quedaron atónitos al ver a los dementores girar y luego atacar a sus antiguos aliados. Voldemort gruñó ante la demostración de poder de su némesis mientras observaba cómo Mknair y Doloof eran besados por dos de las asquerosas criaturas. Avanzó y disparó una ráfaga de fuego oscuro, que redujo a polvo a ambas criaturas. Sabía que la batalla se estaba volviendo contra ellos, pero aún era posible ganar si mataba a Potter. Antes de que pudiera moverse para enfrentarse el chico a través de Madelle, Moody se interpuso en su camino. Detuvo a Bellatrix de hacer algo y le ordenó que lo trajera vivo a Potter. Ella obedeció y salió corriendo a buscar al niño que tanto había preocupado a su amo y ayudó a matar a su hermana. Voldemort miró fijamente la forma ensangrentada y golpeada de Alastor Moody y sonrió. No era la primera vez que se enfrentaba al hombre. Moody era uno de los pocos magos vivos que podía enfrentarlo y vivir. ¿Listo para morir, Moody?, inquirió. Si tengo que morir hoy, que así sea, pero que me aspen si salgo sin tratar de derribarte primero, respondió Moody. Gracias a ti he perdido a muchos amigos y familiares y tu ansia de poder termina hoy, ya sea por mi mano o por la de Harry, afirmó, mientras levantaba su varita lista para lo que supuso sería su última batalla. Buen discurso, viejo, pero nunca moriré porque soy inmortal, se regodeó Voldemort, sin ver la sonrisa que apareció en el rostro de Moody al recordar lo que el espíritu de Salazar había dicho sobre el uso de los horrocruxes por parte de Voldemort para hacerse inmortal. No pude evitar notar que Albus no acudió en tu ayuda. ¿El anciano finalmente se dio por vencido al hecho de que no puedo ser vencido?, preguntó. Dumbledore está muerto como el maldito tonto de Fudge y tu espía Snape, respondió Moody, mientras comenzaban a intercambiar hechizos a un ritmo increíble. Harry y su ejército de espíritus se encargaron de todos ellos, afirmó con una sonrisa y luego se estremeció cuando una maldición cortante lo golpeó en el hombro. ¿Potter es el nigromante? Voldemort hizo una pausa al escuchar eso, lo que le permitió a Moody lanzarle una maldición explosiva, que tomó sobre su hombro, pero se encogió de hombros. O estás mintiendo, viejo, o subestimé a Potter, agregó con un gruñido, preguntándose cómo había accedido Potter a un poder como el del nigromante. Algo que tienes la costumbre de hacer, señaló Moody mientras giraba y disparaba dos maldiciones asesinas y un rompehuesos que falló, pero el hechizo de regreso de Voldemort lo golpeó en el pecho, lanzando a Moody a una lápida cercana. Tosió sangre, sabiendo que probablemente había sufrido un par de costillas rotas o tal vez un pulmón perforado. Miró hacia arriba e hizo lo mejor que pudo cuando Voldemort lo miró. Así termina el gran Alastor Moody, se burló de él. Al menos voy sabiendo que me seguirás pronto. Harry no dejará de enviar tu trasero escamoso al infierno, justo al lado de Albus. Moody escupió sangre en la bota de Voldemort antes de que el señor oscuro lanzara la maldición asesina que finalmente acabó con su vida. Voldemort se quedó mirando el cadáver de Moody sintiéndose bastante satisfecho, pero luego volvió a las cosas que el hombre había dicho sobre Dumbledore y Snape. ¿Era posible que hubiera estado diciendo la verdad y ambos estuvieran muertos a manos de Potter? ¿Era Potter el nigromante del que había hablado la forma poseída de Lucius? Volvió a mirar la batalla y notó que la mayoría de los Inferi habían sido destruidos. Sus mortífagos estaban en desorden y le quedaban pocos de sus otros aliados. Dejó escapar un gruñido mientras avanzaba, con la intención de cambiar esta batalla, por lo que disparó una maldición asesina tras otra. Centauro, duende y humano cayeron en su magia asquerosa cuando comenzó a buscar a Harry Potter. Sirius y Emmeline juntaron a un par de mortífagos que claramente eran nuevos reclutas y los derribaron fácilmente con una combinación de maldiciones asesinas y rompehuesos. Detrás de ellos, Susan y Anna derribaron a otro con maldiciones cortantes precisas dirigidas a la garganta y el corazón del hombre. Neville se apartó del camino de la maldición asesina de Rodolphus Lestrange y rápidamente disparó la suya. Fred y George se movieron para cubrirlo y lograron derribar a Rabastan con dos maldiciones explosivas dirigidas a su corazón.
El efecto combinado hizo que su corazón explotara cuando sus costillas se estrellaron contra el órgano. La sangre salió disparada de su boca mientras miraba la herida con sorpresa justo antes de caer muerto. Rodolphus gruñó con odio cuando vio morir a su hermano y fue a lanzar otra maldición asesina, pero Neville fue más rápido. Se lanzó hacia adelante y disparó una maldición explosiva directamente a las partes íntimas de Rodolphus. El hombre dejó escapar un grito de agonía cuando vio manchas blancas bailar por todas partes y mientras agarraba sus partes íntimas heridas, Neville se levantó y disparó su primera y única maldición asesina y terminó con una de las vidas de las personas que torturaron a sus padres hasta la locura. Sin embargo, cuando se volvió para ir a ayudar a los demás, fue golpeado por el curcio de Bellatrix Lestrange que había visto caer a su esposo. Ella gruñó con odio al chico que gritaba y se retorcía bajo el poder de su maldición. George y Fred, que se habían ido para ayudar a Luna, se dieron la vuelta, pero luego se detuvieron cuando Alice y Frank se abalanzaron para ayudar a su hijo. Bellatrix se giró para atacar a los espíritus, pero fue demasiado tarde y Alice y Frank desaparecieron dentro de ella. Luna esquivó el disparo de Hudson y devolvió el fuego junto con 3 flechas de Firenze, quien rápidamente avanzó. Hudson miró sus heridas antes de morir. Mulciber logró matar a Pomona Sprout e hirió gravemente a Séptima Vector antes de que lo mataran 2 maldiciones asesinas de Flitwick y Aurora Sinistra. Ambos rápidamente comenzaron a tratar de curar a su camarada caído. Bellatrix, ahora bajo el control de los Longbottom, buscó a su maestro, quien no vio la amenaza hasta que la maldición explosiva que le disparó lo golpeó en el pecho. Gruñendo en estado de shock y rabia, se dio cuenta de que su sirviente más fiel nunca se volvería contra él, por lo que ella debía estar bajo el imperio o haber sido poseída como Lucius. Otra maldición explosiva y una maldición cortante lo hicieron ponerse a cubierto. Esto era molesto y sabía que solo había una forma de lidiar con eso. Moviéndose rápidamente, se puso de pie y lanzó a Bellatrix una maldición asesina, que abrió un agujero en su pecho. La sangre brotó de su boca cuando Alice y Frank la abandonaron. ¿Por qué, maestro? Bellatrix logró pronunciar, cuando se dio cuenta de que el hombre al que sirvió durante tanto tiempo y con tanta fidelidad la había matado antes de que cayera muerta, para el deleite de Alice y Frank. Rápidamente se dieron la vuelta y regresaron con su hijo, que ahora estaba cubierto por Daphne y Tracy. Voldemort gruñó con odio mientras miraba el cadáver de su más fiel sirviente. Estaba enojado porque se había visto obligado a matarla y Potter pagaría por esto, se juró a sí mismo. Dio media vuelta y volvió a buscar al chico. Terry Bot cayó ante uno de los últimos Inferi que casualmente había sido Lucius Malfoy, pero fue rápidamente destruido por la explosión de fuego combinada de Sirius y Emmeline, lamentablemente un momento tarde para salvar al niño. Augustus Rockwood trató de correr, solo para detenerse en seco cuando chocó contra Aragog. Rápidamente se movió para maldecir al rey araña gigante, pero Aragog fue más rápido y lo lanzó por los aires con una de sus enormes piernas. La varita del mago salió volando y antes de que Augustus pudiera recuperarla, Aragog comenzó a comérselo vivo. Gritó pidiendo ayuda, pero ninguno de sus compañeros mortífagos que quedaban trató de ayudarlo y sus enemigos miraron hacia otro lado y lo ignoraron. Gritó una última vez antes de que Aragog terminara y se lo tragara de un gran trago, mientras Hagrid golpeaba a Jaxley en un desastre sangriento antes de romperle el cuello. Al ver que Avery cargó contra Hagrid, pero solo terminó atrapado por el medio gigante que apretó hasta que su cabeza explotó en una lluvia de sangre y materia cerebral. El medio gigante arrojó el cuerpo a uno de los hijos de Aragog, quien rápidamente se lo comió. Crabbe Senior logró herir a Nim con una maldición cortante en el pecho, lo que provocó que Fleur se moviera y la defendiera, a pesar de que todavía le dolía el cuerpo por la maldición de dolor que había tomado antes. Fleur disparó un par de rompehuesos que Crabbe esquivó fácilmente. Él devolvió el fuego con un rompehuesos propio, que golpeó a Fleur en el hombro y la hizo caer al suelo junto a Nim. Ambos habían dejado caer sus varitas y gemían de dolor cuando Crabbe se acercó a ellos con una mirada enfermiza y satisfecha en sus ojos mientras los miraba fijamente. Deseaba tener un poco de tiempo para jugar con ellos, pero esto era una batalla. Levantó su varita para matarlos cuando de repente una espada salió de su pecho con su sangre saliendo a borbotones por todas partes. Miró hacia atrás para encontrar a Harry Potter mirándolo mientras colapsaba sobre sus rodillas. Tosió una vez mientras trataba de sostener su varita. Estúpido movimiento, Crabbe, pero como tu hijo tienes poca materia cerebral para usar, gruñó Harry mientras sacaba la espada de Gryffindor y la volvía a levantar.
Nunca toques a los que amo, afirmó antes de bajar la espada mientras Crabbe intentaba débilmente levantar su varita. Su cabeza cayó con un ruido sordo y su sangre cubrió su cuerpo mientras caía al suelo. Nim estaba tratando de superar el hecho de que Fleur había luchado para defenderla, lo que la hizo revisar su opinión sobre los Veela. Bien hecho, Harry, la fría voz de Voldemort hizo que Harry girara para enfrentar a su enemigo. Nunca pensé que podría ser tan decidido y sediento de sangre, agregó, con una sonrisa oscura cruzando su rostro. A veces tienes que adentrarte en la oscuridad para salvar la luz, respondió Harry. Has impuesto esta guerra a todos y debilitado la tregua que mantenía nuestro mundo a salvo. Si no logro matarte y ganas, entonces terminarás destruyendo nuestro mundo y el mundo Muggle también. Al final ganarán. Por su superioridad numérica y armamentística, afirmó. Como si los Muggles pudieran vencernos alguna vez, respondió Voldemort con una sonrisa burlona. Son insectos debajo de nuestras botas, Potter. Tu tonta creencia te convierte en su esclavo cuando deberíamos gobernarlos a todos, se enfureció. Ahora te mataré, luego reconstruiré mi ejército y conquistaré a los Muggles como siempre estuve destinado a hacerlo, afirmó. Incorrecto en todos los aspectos, como Dumbledore, respondió Harry mientras le devolvía la espada a Godric y sacaba su varita. Él murió por sus acciones y ahora tú morirás por las tuyas, esta guerra termina ahora, agregó antes de comenzar a lanzar un poderoso rompehuesos que Voldemort evitó por poco. Los hermanos Carrow eran dos de los últimos mortífagos que quedaban vivos. Habían visto a sus camaradas derribados por hechizos, zombies y otras criaturas variadas de formas sangrientas, por lo que se dieron la vuelta para huir. Sin embargo, encontraron sus caminos bloqueados por una horda de zombies que aún estaban en pie. Comenzaron a lanzar maldiciones de llamas y maldiciones explosivas, que cortaron varias de las cosas. Sin embargo, había muchos de ellos y fueron derribados por el peso de los números en su contra. Gritaron cuando sintieron que sus pechos se abrían y los dientes comenzaban a morder y a arrancarles la piel. La sangre brotó de sus bocas cuando sintieron que les arrancaban los órganos del pecho. Sus últimos momentos de vida los pasó en agonía mientras los zombies continuaban alimentándose de ellos. El último Goblin rebelde vivo trató de suplicar por su vida, pero Red Hag, el líder de la fuerza de asalto Goblin, lo obligó a arrodillarse, luego levantó su hacha de guerra y le quitó la cabeza al traidor. Gruñó al cadáver antes de echar un vistazo al campo de batalla. Vio que muchos de los centauros estaban heridos y algunos de ellos muertos. Las acromántulas también habían sufrido algunas pérdidas, pero rápidamente comenzaron a devorar a sus propios muertos o a retirar los cuerpos para darse un festín más tarde. Amelia se sentó junto con los otros sobrevivientes cuando se dieron cuenta de que la batalla estaba ganada. No quedaba nadie para pelear excepto Voldemort, y todos sabían que Harry tenía que matarlo. Godric, Rowena y Salazar derribaron a los zombies restantes, mientras que Lily, Helga y James comenzaron a ayudar a sanar a los heridos, incluidos Fleur y Nim, que ahora estaban apoyados el uno contra el otro mientras el hombre que ambos amaban luchaba por su vida. Sirius miró con su brazo alrededor de Emmeline, quien a su vez estaba acurrucada contra su costado, mientras su ahijado luchaba contra el Señor Oscuro en una pelea como nunca antes había visto. Tus esfuerzos son en vano, Potter, porque soy inmortal. No importa lo que hagas, regresaré y te mataré, se regodeó Voldemort, con la intención de que sus comentarios le quitaran la pelea a su némesis, pero se sorprendió al ver una sonrisa en él. La cara de Potter en su lugar. En realidad no eres inmortal, Tom. Corté los lazos que tenías con tus horrocruxes mientras hablábamos. Salazar me mostró cómo hacerlo antes de que viniéramos y no creerás lo fácil que fue, le dijo Harry con una sonrisa. Ensanchamiento, esta vez tu muerte será definitiva, ¿qué te parece eso? Preguntó. Voldemort miró fijamente los confiados ojos de su enemigo y de repente supo que estaba diciendo la verdad y por primera vez en casi 30 años era vulnerable a la muerte nuevamente. Dejó escapar un grito de rabia y aumentó el lanzamiento de hechizos, lo que obligó a Harry a esquivar y saltar fuera del camino. Harry sonrió cuando el Señor Oscuro perdió todo el control y siguió maldiciendo. Esto permitió que Lily se colocara detrás de Voldemort, y con un movimiento salvaje de su mano provocó que una ráfaga de rayos golpeara su espalda. Voldemort gritó de dolor cuando cayó de rodillas por la fuerza del golpe. James se movió hacia adelante y chasqueó los dedos, causando que una pierna y un brazo de Voldemort se rompieran. James sonrió cuando escuchó el sonido de los huesos del hombre rompiéndose con satisfacción.
Voldemort se encogió de hombros ante el dolor lo mejor que pudo y disparó otra maldición asesina, pero nuevamente Harry la evitó y golpeó al señor oscuro con una maldición cortante en el hombro. Un curcio devuelto apenas cerró la cabeza de Harry, mientras que la maldición explosiva de Harry no dio en el blanco cuando Voldemort colapsó al tratar de ponerse de pie. Mientras se acercaba, Voldemort lo sorprendió arremetiendo con su mano y golpeándolo con un rompehuesos sin varita que le destrozó la pierna izquierda. Gritó de dolor, pero permaneció de pie lo mejor que pudo. Invocó toda la magia que le quedaba y lanzó un curcio tan poderoso que derribó a Voldemort a unos metros de él. El señor oscuro gritó de dolor y dejó caer su varita en estado de shock por el dolor que sentía. Los espíritus los rodearon en un semicírculo, cada uno observando y sabiendo que el final estaba cerca.